Muy buenas tardes, noches o días, para todas las personas que nos estén escuchando. Mi nombre es Asger y antes que nada, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de La otra cara de la moneda. Para quienes aún no me conocen, seré uno de los conductores que estará acompañándolos en esta nueva etapa del proyecto. Después de 2 meses de desarrollo, cambios internos y mejoras dentro del equipo y producción, finalmente hemos decidido regresar y hacerlo de una manera distinta. Porque este proyecto no busca juzgar historias, busca comprenderlas. Y el día de hoy presentamos un episodio bastante humano y probablemente muy identificable para muchas personas dentro del mundo de los clanes. Una historia donde los conflictos no nacen únicamente de otros, sino también de la inexperiencia, las malas decisiones, el desgaste emocional y el peso que puede traer el liderazgo cuando nadie te enseña realmente cómo manejarlo. Hoy hablaremos sobre errores administrativos, errores emocionales, errores que muchas veces terminan destruyendo grupos o cambiando completamente a las personas. Pero también hablaremos sobre crecimiento, aprendizaje y sobre cómo incluso las experiencias más dolorosas pueden terminar convirtiéndose en aquello que te prepara para la siguiente tormenta. Así que sin más que decir, bienvenida Nimerbu. Gracias por acompañarnos esta noche en La otra cara de la moneda. Hola. Pues primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación, el permitirme poder compartir un poco de mi experiencia dentro de este espacio, ¿no? Y pues cómo este tipo de oportunidades son muy importantes, son muy especiales, pues más que nada pues en ese crecimiento, en ese desarrollo que cada uno de nosotros como personas obtenemos en ese aprendizaje. Y pues también pues cómo buscamos otras maneras, ¿no? Como líderes vamos desarrollándonos a nuestra manera, pero también pues que buscamos o necesitamos ese apoyo o esa escucha o que nos entiendan más que nada en una cosa o en otra, ¿no? Y pues bueno, un gusto, mi nombre es Animari y pues ya tengo un tiempo en los clanes, voy como para 2-3 años más o menos que estoy en este mundo y pues he estado en cada etapa, ¿no? He pasado por casi todas las etapas desde ser miembro hasta llegar a líder interna y ya así como el culmen, por así decirlo, pues que pude lograr y crear mi propio proyecto, que eso ya les estaré platicando más adelante, que es porque es parte de la experiencia, ¿verdad? Y pues este espacio es importante, ¿no? Porque vamos desarrollándonos, pero también, pues como si nos enfocamos en este principio, el aprender a liderar entre el error y la experiencia, ¿no? Es algo importante. ¿Por qué? Porque es ese aprendizaje, ¿no? Y sinceramente, una de las razones por las que acepté estar aquí es porque muchas veces vemos únicamente el resultado final de las personas o de los clanes, pero es que no todo es así, sino es todo lo que ocurre detrás de eso para llegar hasta ahí, ¿no? Entre el error, la decepción, los problemas internos, los aprendizajes, los momentos donde incluso en lo personal pensé rendirme, ¿no? Pero que al final pues todo me terminó enseñándome muchísimo, la verdad. Y justamente es una de las razones por las que este episodio puede resultar tan interesante para muchas personas. Porque hoy no vamos a escuchar únicamente la historia de un clan. Vamos a escuchar el proceso detrás de alguien que tuvo que aprender liderazgo prácticamente desde cero. Y quizás muchas personas que estén escuchando esto ahora mismo puedan sentirse identificadas con algunas situaciones. Así que, sin más interrupciones, Annie Murray, cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? Y bueno, pues aquí ya empezando a contar un poquito,
Fuera de la pantalla, yo sirvo y participo en la pastoral universitaria que tiene y brinda la universidad, en donde pues ya tengo tiempo, voy para casi 6 años dentro de esa pastoral universitaria, en donde nos enseñan estas habilidades y el desarrollo en lo que es en el liderazgo, ¿no? Y no solo el liderar, sino también el acompañar y la escucha activa y pues más que nada el que te conozcas y que te vayas conociendo y te desarrolles y crezcas, ¿no? Y pues dentro del mundo de los clanes, pues de todas maneras yo aplico de todo eso que he aprendido y desarrollado aquí dentro, ¿no? Porque pues no es nada fuera del otro mundo que lo aplicas, ¿no? Entonces, pues así comenzó todo, ¿no? Fue una forma muy inesperada porque yo me había desconectado del Roblox casi un año entero, hasta que yo como que lo volví a retomar. En ese tiempo yo estaba dentro de un juego que se llama Mef City, que a lo mejor muchos de aquí lo conocimos, a lo mejor por las fiestas que después las quitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese juego, pues de un día que te conectas y te llega una solicitud y te dice, hola, ¿quieres entrar al clan? Y yo de, ¿qué es eso? Que no sabes qué onda. Pero como que yo en ese momento dije, me llama la atención, pues quiero conocer, o sea, como que en esa curiosidad, el preguntar y que pues te dicen, no, pues que hacemos esto, hacemos lo otro, y es muy bonito, conoces gente. Y bueno, pues va, le entro, ¿no? Y acepté ese momento, aunque pues sí, quedé como normal en miembros y todo bien, pero fue una cosa demasiado rápida, en donde duré como una semana siendo miembro, cuando de la nada me dicen, te vamos a subir a subjefe. Y fue algo nervioso. Bueno, yo me puse nerviosa y yo dije, wow, o sea, por un lado me emocioné, pero por el otro lado dije, ¿cómo me van a subir algo que pues no tengo nada de experiencia? Y para empezar fue mi primer clan, ¿no? Entonces, pues sí fue como también parte del caos para mí, porque cuando subo, pues me empiezo a dar cuenta que una cosa es entrar a convivir con los demás y otra muy distinta, que es el terminar resolviendo los problemas internos, las discusiones y las responsabilidades que honestamente yo jamás había visto en mi vida. Recuerdo que había momentos donde ni siquiera sabía qué decir o cómo reaccionar, ¿no? Y creo que ahí fue donde comenzaron mis primeros errores como parte administrativa. Uno de los primeros y de los más grandes en ese tiempo fue la paciencia, ¿no? Porque cuando pierdes la paciencia dentro de un grupo, todo empieza a desordenarse. La comunicación se rompe, empiezan los malos entendidos y muchas veces uno comienza a asumir cosas en lugar de hablarlas. O sea, en ese momento fue de que cuando me suben a subjefe, entonces, o sea, había problemas, sí, pero sí fue a tal grado que preferían hacer lo que quisieran y ya decía, a ver, por favor, o sea, en ese momento, pues cómo empiezas a perder la paciencia, ¿no? Y pues que se empiezan a repetirse muchas veces esto, ¿no? Y fue lo que yo empecé a notar, ¿no? Se repetían muchísimas veces las cosas, no solo en mí, sino también en otros líderes. Y creo yo que eso es algo bastante fuerte de escuchar, porque muchas personas piensan que liderar un clan solamente es organizar personas o crear actividades, pero realmente también implica manejar emociones, conflictos y una presión constante. Exactamente. Y siento que muchas veces uno aprende eso demasiado tarde, ¿no? Y porque cuando ese primer clan terminó, se terminó cerrando, la verdad. Poco después yo entré a uno que se llamaba EKZ,
El nombre completo no recuerdo porque estaba en griego, pero era muy llamativo, muy bonito. En donde sinceramente fue una de las experiencias más bonitas para mí como miembro, ¿no? En donde ahí por primera vez se veía lo que era sentirse escuchada dentro de un grupo. Había organización, atención hacia los miembros y un ambiente bastante agradable, la verdad. Entonces, pues era mucha convivencia, ¿no? Y el equipo administrativo, los líderes estaban ahí presentes, ¿no? Te escribían, hablabas, contestaban, esto, lo otro, ¿no? Y ahí fue donde empecé a entender algo sumamente importante. Un clan no puede sostenerse solamente con una buena administración, sino que también necesita la convivencia, la actividad y la conexión entre las personas, porque poco a poco el grupo empezó a apagarse hasta que terminó muriéndose también. Ya después de eso, un poquito después, entré a otro clan donde sinceramente mi experiencia ya no fue tan bonita, tan buena, porque pues al principio sí hubo personas que me hicieron sentir incluida y bienvenida. Incluso sí llegué a encariñarme con algunos chicos de ahí, ¿no? Y pues conforme pasó el tiempo, comenzaron los problemas, ¿no? Los problemas internos. Algo que me marcó muchísimo fue la forma en la que corregían a los miembros. ¿Por qué? Porque no era una corrección tranquila, si le llamamos de esa manera, o privada, sino que muchas veces llegaban a tal grado que humillaban a las personas frente a otros grupos enormes o incluso dentro del mismo grupo que éramos más de 100 miembros y todo lo hacían público y pues ya no era cómodo. Honestamente me empezó a molestarme demasiado, a chocarme demasiado eso que estaban haciendo, aunque yo entendía que todos cometemos errores, obviamente, dentro de un grupo, dentro del clan, pero también yo sentía que había maneras de hablar las cosas sin destruir emocionalmente a alguien enfrente de todos. Y poco a poco empecé a tener diferencias con ese líder. Hasta que llegó un punto donde prácticamente terminé saliéndome. O quizá me terminaron sacando también, porque en esas diferencias que yo tenía con ese líder era que todo era corrigiéndolo como esa persona quería, obviamente enfrente de todos, y hacía salidas muy injustas a tal grado que pues yo por preguntar o yo porque había ciertas cosas que yo no entendía o me decían es que tú estás en la lista roja y solamente porque yo había faltado una vez. Porque no podía, yo estaba en servicio de campamento en ese tiempo, entonces sí fue para mí algo ilógico, incomprensible, o esa falta de empatía con el otro, en donde yo incluso me atreví a escribirle por privado a ese líder, y entonces a tal grado, o sea, que me decía, no, o sea, tú me vas a decir lo que tengo que hacer, no. O sea, por favor, ten un poquito de empatía. A tal que me decía, por favor, es que tú tienes que entender que yo lidero a más de 100 personas y ¿sabe cuánto? Trata de entenderme. Y yo nomás me quedaba pensando, ¿no? Era como que, oye, pues yo también entiendo tu punto de que yo también he liderado a más de 100 personas, pero aún así esas no eran las maneras, ¿no? O sea, si tienes tu vida personal y tienes estrés, esto o lo otro, para eso tienes un equipo y no lo tienes que hacer todo tú solo. Pero pues digamos que pues no todas las personas, aunque tú les digas las cosas, pues las van a querer llegar a entender, a menos de que les pasen y hasta después lo comprenden. Y con toda esta situación pues fue cuando terminé saliéndome, pero a la vez me sacaron. Entonces ahí esa parte dejó ahí. Entonces después de esto, curiosamente, de ahí nació algo importante, donde ese pequeño grupo de amigos que nos habíamos hecho dentro de ese grupo también decidieron salirse y poco después creamos nuestro propio clan. Y pues al principio, como dicen, todo color de rosa, todo bonito,
Y digamos que pues ahí fue cuando empezó ya más mi experiencia a flor de piel, la parte administrativa, ¿no? Hubo problemas menores, pero después de eso pues me dieron el rol de admin. Y sinceramente, pues en ese tiempo llegó a tal grado que yo me lo tomé muy en serio, muy en serio me tomé el grupo. Y después de todas esas experiencias pasadas, pues empezábamos a crear las reglas a bases de pues lo que ya habíamos vivido, ¿no? Y una de las principales era de que si íbamos a hacer una corrección, nada de hacerlo público, se hacen aparte. Pues para no repetir esos mismos errores de los que veíamos dentro de los equipos administrativos. Y aunque al inicio todo parecía ir bien, con el tiempo empecé a sentir algo muy feo. Sentía que daba demasiado por el clan y aún así nada parecía suficiente. Mientras más me esforzaba, más minimizaban lo que yo hacía. Y creo que muchas personas que han trabajado en la administración entenderían esta sensación. Cuando empiezas a desgastarte emocionalmente intentando sostener algo, poco a poco deja de valorarte. Incluso un amigo que estaba ahí en el clan, a veces yo platicaba con él o me desahogaba con él prácticamente y me hacía esa pregunta constante, ¿no? A su forma, pero me lo decía de ¿por qué sigues ahí si claramente ya no te están tratando bien? O sea, ya no era el problema, digamos, con los miembros, sino en el equipo administrativo. O sea, supongo que muchas veces pues uno se queda con el cariño, ¿no? Yo en ese momento yo le decía a él, es que ¿sabes qué? Pues yo quiero ver si se pueden mejorar las cosas, o porque también yo me encariñé mucho con ustedes y yo prácticamente yo me estoy quedando por ellos, ¿no? Entonces, hasta que ocurrió un problema bastante fuerte. Llegó a tal grado en el que yo, en lo personal, yo tomé la decisión. Y cuando me salgo, de alguna manera como que la relación con los administrativos, pues había quedado en buenos términos. Y teníamos como un grupo aparte de convivencia entre nosotros, en donde empezaron a hablar mal de un chico que yo misma había reclutado. Era una amistad mía. Y pues al parecer hubo un problema y estaban hablando mal de él. Entonces, digamos, al principio tú ves por chisme y dices, no, pues qué pasó, que no sé qué. Y entonces empezaron a decir, no, pues que hizo esto, que hizo lo otro. Y empezó a decir esto, empezó a decir lo otro. Y entonces, pues yo, en lo personal, yo había preferido tomar cartas en el asunto. Entre comillas, pues también como para poder escuchar la versión de él, ¿no? Y he aquí donde creo yo que sí fue mi error al principio, pero a la vez no, porque empezaron a decir ciertos comentarios en los cuales pues yo no creía que estaban diciendo. Le mandé esos comentarios a él y le dije, oye, están hablando así de ti, ¿qué pasó? Quiero escuchar tu versión, ¿qué sucedió? Él me empezó a platicar y cómo las cosas empezaban a hilar o a darse esa lógica, pero prácticamente quien más razón tenía era el chico que ellos. Y no sé cómo se enteraron que yo había mandado las capturas. Por esa situación me tomaron por traidora. Y no sé cómo pasó eso, pero la verdad sí me dolió. La verdad me dolió muchísimo, porque a pesar de todos los desacuerdos, jamás sentí que yo habría dañado al grupo. O sea, ya hasta me querían levantar también falsos a mí, ¿no? Y es como, a ver, o sea, yo nomás ya fui en plan en defender y el saber en realidad lo que estaba pasando, porque yo ya no estaba de acuerdo lo que estaban haciendo acá, ¿no? Porque una cosa es que hayan cometido un error y el otro es que anden hablando mal cuando no es verdad. Porque conociendo un lado y el otro, pues quien era más creíble era el de él, la versión de él. Primeramente porque lo conozco. Y segunda, porque su manera de llevarse también la conozco y también la de ellos, pero también ellos prefirieron tomárselo a mal y de ahí aprovecharse y voy a hablar mal de este miembro. Y hay también uno de los otros errores que llegamos a cometer, el estar hablando mal por una situación que ya pasó,
Y si no lo quisieron resolver por problemas de ellos, pues es bronca tuya y no la de él, pero es también esa parte del respeto. Y pues aún así ya al final terminé fuera del clan, definitivamente, y perder contacto definitivo con ellos. Yo pensé que después de eso me iba a alejar un tiempo de todo este mundo de los clanes. O sea, ya dije, ¿sabes qué? Me cansé, tanto maltrato, ya me voy. Ya no quiero saber nada, absolutamente nada. Pero pues no fue así. Literalmente, al día siguiente, un amigo había creado también su clan y pues me dice, vente. Y yo como de, bueno, así como, ok, voy. Entro y pues algo que pues, me sigue dando risa porque este amigo que apenas había creado el suyo y a los 5 minutos que duré solamente como miembro, porque literalmente duré 5 minutos como miembro, porque después de eso me sube a staff en prueba. Fue una locura porque me dice, vente. Y yo, bueno, ok, entro. Y yo como que empiezo ahí como a agarrar el rollo, a socializar y ¡pum! Me mete al grupo de administración y bienvenida, vas a estar en staff en prueba, que no sé qué. Y yo me quedé como de, ¿qué onda? Y a la fecha me sigue dando risa porque fue una total locura, ¿no? Y pues supongo que todas esas experiencias anteriores, aunque habían sido dolorosas, sí, también me habían enseñado muchísimo sin darme cuenta. Entonces, este amigo cuando literal me sube y digo, ¿qué onda? Pues ya después de todo lo que viví, ¿para qué quiero seguir, no? Pero luego me di cuenta, pues, nuevamente volviendo a esto, ¿no? Que a pesar de todo lo gacho que había vivido, pues, aún así aprendí. Entonces, eso es lo que importa, ¿no? Y empecé desde abajo, haciendo actividades, ayudando con la administración, resolviendo problemas, aprendiendo cómo trabajar en equipo. Yo creo que eso es lo que más importa, lo esencial, ¿no? El aprender a trabajar en equipo. Con lo que sé, con lo que no sé, lo que el otro sabe, qué puedo aportar, qué puede aportar el otro, cómo nos podemos complementar, etcétera, etcétera. Y poco a poco, después de eso, fui subiendo de rango. La verdad es que yo al principio solo me quedé con la idea que iba a quedar como estaba en prueba y hasta ahí quedé, y no, poco a poco empecé a subir de rango hasta que llegué así, al mero mero en segunda líder interna. Y la verdad es que fue ya prácticamente la primera vez donde realmente sentí el peso del liderazgo sobre mí. ¿Por qué? Porque ya no era solamente ayudar, ahora también tenía esa responsabilidad sobre tomar decisiones importantes, la organización y el ambiente general del grupo. Pero, sinceramente, fue una etapa bastante complicada. Había demasiados problemas internos y el equipo administrativo poco a poco dejó de cooperar entre sí. Incluso llegó un momento donde empezaban a tomar decisiones sin consultarme absolutamente nada. O sea, se tenía un objetivo, pero luego se empezó a perder y luego poco a poco empezaban a tomar esas decisiones en donde cada quien por su lado prácticamente, y yo llegaba y había tremendo desastre dentro del grupo y al rato quejándose que no hacían caso, que los del clan estaban quejándose que porque habían prometido Robux y al final no los dieron, y fue un caos total, la verdad, a tal grado que anteriormente, como un dato curioso que pasó, y esto no se lo recomiendo a nadie, si van a hacer como digamos un video o una grabación o una publicidad, lo que quieran para promocionar su clan, si van a hablar de Robux, tengan mucho cuidado, porque a mí en lo personal llegó a pasar, hicimos un video que hablaba en esto de gracias líder por los Robux, y yo en ese momento pues yo no tenía idea de que a qué grado íbamos a llegar, en donde gracias líder por los Robux y ya bailando que no sé qué, y entonces yo dije, ok, pues yo lo vi normal, como todo chido, pero luego se sube ese video y pues unos que otros pues ya estaban escribiendo, no, me quiero unir, que no sé qué.
¿Y qué pasó al final? Pues uno de los de administración, pues sin haberme consultado, pagó este video para que se hiciera súper viral, y a raíz de esa situación, pues mucha gente nos llegó como locos diciendo que querían entrar al clan. Literalmente llegamos a más de 200 personas solamente por esa situación. Hubo un descontrol total también por parte del staff, que tampoco estuvo cooperando, nomás como 3-4 personas estuvieron atendiendo el lobby, que no sé qué, que no sé el otro. Y literalmente estuvimos todo el día atendiendo, y fue una cosa, dije, Dios, ¿qué es esto? O sea, sí dije, ¿qué pasó? Que fue cuando dijeron, no, es que no sé quién pagaron para que se viralizara el video, y llegó a tal grado que me echaron la culpa a mí de que yo era la que iba a estar dando los Robux. O sea, empezaron a decir, ella es la que va a dar los Robux, que no sé qué, cuando yo no tenía absolutamente nada. Yo no tengo la economía para poder incluso gastar en mí, así valga la redundancia. Ya le tenga que darle Robux a otras personas, que para empezar yo nunca me comprometí a eso. O sea, sí, ese tipo de situaciones, que a raíz de esa situación, la verdad, yo me decepcioné, en donde literalmente ya me querían embarrar todas las cosas a mí, y fue algo muy decepcionante. Entonces fue cuando yo dije, ¿saben qué? Hasta aquí llegué. Que fue ya cuando me salí. Y la verdad es que yo creo que aprendí algo bastante importante. La verdad, con todo esto, ok, ¿qué aprendizaje saco de aquí, no? ¿Y qué fue lo que aprendí? Cuando un equipo deja de comunicarse, deja de funcionar como equipo. O sea, después de toda esta situación, o sea, digamos que este fue el culmen. O sea, después de ese video vas a decir, oye, es que Ana, es solo un video y nada que ver. Pero es que de verdad impactó, y fue cuando yo me di cuenta que el equipo ya no estaba cooperando. O sea, prácticamente ya había ciertos indicios de que el equipo ya no estaba haciendo casi nada. Esto, lo otro, pasa este video y ¡pum! Fue, digamos, como decimos, la gota que derramó el vaso. Y yo fue cuando dije, hasta aquí llegué. O sea, yo la verdad duré como 2-3 días después de esa situación, y dije, no, ya, perdón, me retiro, y hasta ahí llegué. Y eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Pues que si deja de haber comunicación, aunque yo en lo personal, yo esté ahí tratando de comunicarme con los chicos, oigan, hay que buscar esto, hay que hacer lo otro, esto, ¿qué opinan? Oigan, hay que reunirnos, por favor, necesito comentar unas cosas, cosas así para organizarnos, para tal evento, que no sé qué. Pero ya los chicos ya no daban respuesta. O sea, es que yo no puedo, es que tengo flojera, es que no quiero, o cosas así. Y entonces fue cuando me quedé como de, ¿qué onda, no? Y cuando ya empiezan a tomar esas decisiones sin avisarme, pues ya no tomarme en cuenta como tal, ¿no? Y cuando en ese momento quien era cabeza era yo, y fue cuando, canijo, ¿no? Entonces, sí fue una experiencia un poquito complicada, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Como la comunicación es muy importante dentro de un grupo, ¿no? Y si no hay esa comunicación, todo se desmorona, ¿no? Y mientras toda esa situación pasaba, antes de yo ya decir hasta aquí llegué, algunas amistades mías que yo tenía ya conversación anteriormente con otros clanes anteriores, pues habían decidido crear su grupo, en donde ellos muchas veces me buscaban para pedirme consejos o ayuda sobre cómo organizar ciertas cosas, y sinceramente yo intentaba apoyarlos desde fuera, o sea, de manera externa, mientras yo seguía tratando de sostener el lugar donde yo estaba. Pero dentro de mi propio clan las cosas seguían empeorando. Y otro problema bastante grande que empecé a notar fue el rango de edades. O sea, el culmen fue este video, por así decirlo, si lo queremos resaltar, el descontrol, la falta de comunicación. Otra de las cosas que yo noté fue el rango de edad. O sea, el rango era extremadamente grande. Eran muchachos, chicos de 13, 14 años conviviendo con gente de 22, 23, 24 años de edad.
Y pues eso, ¿no? De pequeña gente conviviendo con personas mayores. Muchas veces va a sonar feo porque yo no solamente lo noté en ese clan, sino en muchos clanes que decían, no, es que el rango de edad es de 10 años, no sé, el que tú quieras, 15 años, 25 años, 13 años, 23 años, 10 años, 20 años, o cosas así por el estilo. La verdad es que sí tenemos que tener mucha madurez en la forma o en el rango que vamos a estar eligiendo para nuestros grupos. No está bien que sea una diferencia ni tan pequeña, aunque puede ser buena, pero ni tan grande. Ya hasta incluso hubo un clan que yo no estuve presente, pero sí llegué a escuchar, en donde era de que hasta un rango de 15 años de diferencia. O sea, ya era una cosa, ay canijo, ya está ahí. Pues tener más que nada la precaución y el cuidado, ¿no? De que ya puedo descansar, me puedo relajar, aunque teniendo responsabilidad, esto, lo otro, pero pues ya algo más tranquilo. Yo ya necesitaba esa tranquilidad dentro de un grupo, ¿no? Y en ese clan me toman como admin, como administradora, normal, y seguí haciendo mi trabajo como siempre. O sea, aunque yo medio me relajé, me la traté de pasar bien, esto, lo otro, pero pues ahora esta ocasión el problema ya no fue la administración, sino fue el ambiente, los muchachos, el contexto, ¿sí? O sea, aquí ya no fue administración, yo con administración estaba trabajando súper bien, pero aquí la situación ya fue hacia con los chicos. ¿Y qué pasó? Pues se notaba muchísimo que gran parte del grupo simplemente no quería que yo estuviera ahí. ¿Pero cómo es posible? Pues sí, no querían que yo estuviera ahí. Y aunque yo intentara enfocarme en ayudarlos, en trabajar bien, en dar las cosas de mí a como sé hacerlas, de ¿qué onda chicos? La motivación, esto, lo otro, los chicos no querían. Y pues al final terminé recibiendo malos tratos igualmente. O sea, aunque yo fuera buena onda, me acercara, esto, lo otro, se notaba el rechazo 100% de los chicos. Muchos sí, porque dije, es que... Y entonces aquí yo entendí algo bastante duro. A veces no importa cuánto esfuerzo pongas, si el ambiente o los chicos, el contexto, el grupo ya decidió cerrarte las puertas, tarde o temprano terminarás desgastándote también. O sea, muchas veces, por ejemplo, dicen, es que la gente, nadie me quiere. A ver, es que yo ya saludé, que quise darle un abrazo porque se sentía mal, que no sé qué, pero esta persona no quiere y me rechaza y me trata mal, que no sé qué. A ver, y luego muchas veces decimos, entonces el problema soy yo. No. No es tanto el problema eres tú, sino ya el problema es de la persona que no quiere. Aunque tú estés dispuesta, estés abierta a querer ayudar, escuchar lo que sea necesario, si la otra persona no quiere, ¿de qué sirve de que te estés desgastando ahí? Mejor, ok, no quieres, perfecto, que te vaya bien, me voy a otro lado donde sí me aprecien, donde sí me quieran, donde sí estén también dispuestos a escuchar, apoyarse, etc. Entonces, es exactamente aquí lo mismo. Si tú llegas con la disposición, la buena actitud para hacer las cosas, dar motivación, acercarte, esto, lo otro, si los chicos o el grupo no quiere, no va a servir de nada que estés ahí, la verdad. O sea, si no quieren, pues bueno, yo estuve abierta, yo sí di todo de mí, ustedes no quieren, pues que les vaya bien. Y eso fue lo que yo entendí muchísimo después. Me dolió mucho, sí, porque dije, es que ya me cansé de que nadie me quiera. Sí, o sea, yo sí lloré, la verdad. O sea, sí me dolió. Pero, pues fue lo que entendí, ¿no? O sea, por más de que tú en tus esfuerzos estés dando, por más de que des todo y los otros no quieren,
no va a servir de nada, te vas a seguir desgastándote más. Y eso pues tampoco vale la pena. Y después de tanto conflicto, tanta decepción, los errores, y después de todo eso, finalmente yo tomé la decisión y dije, ¿por qué no ahora crear el mío? ¿Por qué no ahora, después de tanta experiencia, después de tanta cosa que me ha tocado vivir, por qué no mejor ahora yo poner todo esto en práctica de una mejor forma? Y finalmente todo eso nació ODN, Oji de la Noche, ojos nocturnos, ojos de la noche. Siento que ODN nació de todas mis experiencias, ¿no? De cada error, de cada decepción, de cada cosa que aprendí viendo caer a otros grupos. Y fue cuando dije, bueno, yo lo quiero crear, quiero que nazca este grupo, este clan, porque esta vez yo quería empezar algo diferente, algo que fue construido desde cero, pero con objetivos claros, organización y una visión mucho más madura de lo que realmente significa liderar un clan. Sinceramente, crear UDN fue una de las experiencias más difíciles para mí, pero también más importantes que he vivido dentro de este mundo de clanes. Porque cuando empiezas algo desde cero, te das cuenta de que no basta únicamente con tener ganas de quererlo crear, ¿no? ODN nace después de toda esta situación, de esos problemas, y fue cuando dije, bueno, voy a empezar desde cero, ¿no? Y fue cuando, pues ya lo acabo de mencionar, ¿no? Y después de eso dije, Dios mío, ¿qué es lo que ahora tengo que empezar, ¿no? Y yo duré 3 días organizando todo sola, o sea, yo no tuve, con otros, dije, tú vas a hacer no, yo sola, Animari sola creando ODN, o sea, sí, una que otra ayudita por ahí, con alguna idea de algo, pero hasta ahí se acabó, pero prácticamente quien todo lo llevó a cabo y lo puso en marcha fui yo, empezando con lo básico, ¿no? Mis objetivos como grupo, a lo mejor una así, no, es que esto, que no sé qué, no, mi objetivo como grupo, el reglamento, las reglas que yo voy a poner, hacia qué manera quiero enfocar la convivencia, qué tipo de actividades puedo estar organizando, ¿cómo se llama? El tema de la administración, si yo tengo a tener apoyo y equipo administrativo, qué actividades van a poder estar realizando cada uno a base de sus habilidades, de sus experiencias, etcétera, 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 la parte de comunicación de las redes, de TikTok, de los videos, de no sé qué, o sea, ya todo desde cero, ¿no? Y fue para mí una experiencia diferente, pero muy bonita, porque dije, wow, o sea, voy a empezar con algo mío y lo voy a hacer como yo quiera, a mi manera, sin tener que pedir permiso a nadie, o cosas así por el estilo, ¿no? Esto es propio, esto es mío. Y fue como, digamos, esa motivación, y dije, va, y tengo la esperanza de que sí va a arrancar y que cosas así. Y, o sea, yo duré esos 3 días organizando todo eso, y la verdad fue algo muy bonito. Ya cuando dije, listo, ya tengo todo organizado, ahora sí, ya puedo ponerlo en marcha. Y yo no tenía fe, la verdad. Fue cuando ya empecé a recibir los primeros mensajes, ¿puedo unirme al clan? O cosas así, y yo dije, ay, venga, o sea, poco a poquito, ¿no? Y yo creo que también para mí lo que siempre me importó era como esa calidad dentro de los chicos. O sea, yo no me preocupaba por la cantidad. Dije, si son 5, con 5 largos, si son 2, pues poco a poco vamos creciendo, pero con 2 la voy armando. O como sea, ¿no? Hasta donde yo logre llegar. Y no sola. Porque ya después de eso, poco a poquito yo empecé a tener mi equipo administrativo. Al principio nada más solo fuimos 2 personas. Una semana después de que yo había puesto en marcha al grupo, se unió quien fue mi co-líder. Prácticamente las 2 fuimos donde más tiempo estuvimos tratando de poner en marcha el clan, en donde prácticamente pues
eh, valga la redundancia, ODN creció más rápido en cuestión de alianzas que en cuestión de grupo. Entonces, yo creo que fue algo que también me impresionó. Dije, oh my God, o sea, sí llegamos a un número que la verdad yo nunca pensé llegar. Pero también fue cuando la experiencia así también fue diferente, porque por lo mismo, no es lo mismo tener mucha cantidad de alianzas y mucha cantidad de ¿cómo se llama? De miembros. Pero pues yo empecé a obtener mi experiencia con cuestión de aliados, y digo aliados que eran de los verdaderamente aliados, porque luego, pues como cada grupo tiene sus altibajas, ¿no? En lo personal, yo llegué a un extremo donde literalmente estuve a punto de perder mi cuenta de WhatsApp, mi número telefónico, por tanto mensaje, por tanto reenvío, por tanto todo, y pues prácticamente quien se la aventó todo sola fue mi colíder en ese tiempo que yo no podía estar en comunicación con absolutamente nadie. Yo lograba tener comunicación con mi colíder por Discord prácticamente, y de muy rara vez, o sea, era de por favor avísales que no sé qué, o sea, a pesar de la dificultad yo trataba así como de darles esa atención a los aliados, y no solo a los aliados sino también a los integrantes. Mientras tanto podíamos convivir en Roblox o lo que sea, lo que fuera, o sea, a pesar de la dificultad yo trataba de buscar la manera de resolver las cosas y se lograba. Pero pues como cada cosa es importante, ¿no? Dentro de la dificultad te das cuenta de la clase de personas con las que estás conviviendo, y no solo con las que estás conviviendo, sino con las que estás conociendo y lo que son verdaderamente, en quién sí puedes confiar y en quién no puedes confiar. Hubo un problema en donde yo la verdad me decepcioné mucho de ciertas personas en las que yo les tenía aprecio. Yo los apreciaba un montón y yo dije, con ellos me puedo apoyar, con ellos puedo confiar, y al final no, me dieron la espalda, o sea, y con cosas hirientes, y yo digo, ¿qué onda? O sea, la verdad dije, ok, bueno, voy a cerrar alianzas y me voy a enfocar solamente en lo que es en mi grupo, con esa estabilidad, y ya veremos más adelante, ¿no? Cuando cierro eso yo me di cuenta que muchos sí me buscaban, y yo dije, ay, qué bonito, ¿no? O sea, fue cuando dije, no, la verdad es que los extraño, ¿no? Pero pues cuando empezaron a pasar este tipo de cosas, pues ya con la experiencia pasada, el poner límites, sí, la verdad, el haber llegado también a poner ese límite con los chicos, la verdad funcionó muchísimo. Aunque yo seguía avanzando de que pues se perdió la amistad, pues fue bronca tuya, no mía, yo hice lo que pude, tú no quisiste, que te vaya bien, bye bye. Fuimos avanzando, en donde fue como ya creciendo un poco, sobre todo la parte del equipo de administración. Obviamente, pues yo siempre les daba esa motivación primeramente a mi equipo, ¿no? Oigan, pues recuerden que pues el ejemplo lo dan ustedes primero. Esto, lo otro, esta motivación, en qué eres bueno. O sea, yo en lo personal, poniendo en práctica todo lo que en mi formación de pastoral universitaria que llevaba con cuestión de liderazgo, el acompañamiento, la escucha, el desarrollo de las habilidades, de estar frente a grupos, esto, lo otro, pues yo lo trataba de meter acá, junto más con la experiencia que yo ya había obtenido de los demás clanes. Y no solamente estando yo como parte de la administración, sino siendo como miembro, y de lo que aprendía también de otros líderes que no estaban dentro de mi clan, o cosas así por el estilo, y todo estaba marchando bien. La verdad yo estaba confiada, aunque pues nuevamente, ¿no? Que a veces una cosa no sale bien. Otra cosa que también llegó a suceder es que si te llegan a recomendar, oye, es que fue un aliado mío, y la vez que trabaja muy bien y te lo recomiendo para administración, pues va. Entonces yo me dejé confiar, yo me dejé llevar por el buen comentario que me daban de una persona que era bueno siendo administración, y dije, va, pues vente, te toca administrador, punto, ¿no? Te toca hacer esto, lo otro, por favor y gracias, ¿sí? Pero luego yo me empecé a dar cuenta que no, empezaba a hacer lo contrario, y me quedé, a ver, espérame, o sea, ¿qué pasó? Me estaban diciendo que tú eras bueno haciendo esto y estás mostrando lo contrario. Fue de las pocas veces que yo sí llegué a regañar, a corregir fuerte,
a uno de mis administradores, a tal grado que según él que lo dejé traumado, que no sé qué, o sea, como no sé si lo hacía en broma de verdad o porque me quería molestar o no se acerquen allá. No sé en qué plan lo dijo él. Yo lo tomé en manera de broma porque pues yo para corregir yo soy muy dura. La verdad, para los que me conocen, yo llego a decir las cosas muy duras. Pero pues sí dando ese enfoque de por qué te estoy corrigiendo, ¿no? Es para que puedas mejorar esto, no solamente que te quedes en el error, sino que te impulso a que avances, ¿no? Y eso es lo que importa, el aprender a corregir, a dar esa corrección al que lo necesita, ¿sí? Porque una cosa es te voy a llegar y regañar porque quiero, y la otra es porque te voy a dar este regaño, pero no tanto el regaño, sino la corrección, ¿no? Del cuál fue tu error y quiero que lo mejores. O sea, es con esa intención de mejorar, no solamente quedarte ahí, ¿sí? Pero bueno, después de esa situación, pues empezaron a pasar otro tipo de problemas en donde pues poco a poco nos fuimos levantando. Y después de todo eso, pues también, ¿no? No solamente dentro del equipo administrativo, sino también con los miembros que eran partícipes, pues buscábamos las formas, ¿no? Aunque muchas veces se nos complicó por lo mismo, porque yo tenía un rango de edad, pues ya para mayores, a partir de los 17, 18 años a los 24, 25 años, en donde pues yo procuré tener un rango considerable, un poco maduro. Yo esperaba eso, la verdad. Poco después, la verdad, pues fue algo muy diferente. Pero, pues más que nada, lo que yo trataba de enfocarme era el que se sintieran parte de ese grupo, ¿no? De esa participación, del sentirse cómodos, de que aquí yo puedo estar bien. Y así fue poco a poquito, ¿no? Pero, pues la verdad es que no todos. Y aunque yo tenía mucha esperanza, mucha confianza, mucho todo, pues fue cuando se empezó a ir para abajo. Mucha gente entraba y a los 5 minutos se iba. En administración empezaron a pelear mucho y yo me quedé, a ver, espérenme, ¿qué pasó? Por desacuerdos o por llevarse pesado o por no querer resolver los problemas como se deben de resolver o cosas así por el estilo. Y pues hubo pues mucha alta y baja, personas que llegaron a prometer mucho y desaparecieron, te lo dije, aliados que parecían reales y terminaron decepcionándome. Ya también di otros ejemplos en donde pues yo pensé que me iban a apoyar y finalmente me dieron la espalda. Momentos donde yo sentía que todo estaba funcionando, pero otros donde sinceramente yo sí quería ya rendir. O sea, cuando estaban empezando ya a pasar esos problemas dije, no, ya, mejor lo cierro. Ya, o sea, también digamos que yo empecé a comprender a algunos otros aliados, otros clanes que llegaban a cerrar, no tanto por problemas, sino porque ya no se sentían bien, ya estaban cansados y ya querían cerrarlo, lo cerraban. Entonces yo empecé a comprender, digamos, también esos puntos del por qué empezaban a cerrar otros grupos. Pero entonces yo me puse a pensar que no solamente debía quedarme con lo malo, sino a lo mejor yo podía buscar otras formas para levantarlo. Y pues yo creo que eso fue una de las partes más pesadas de liderar algo, que es el desgaste emocional. O sea, ya lo había tenido anteriormente y aquí yo lo empecé a tener también. Y muchas veces las personas solo ven el clan por fuera, ven las actividades, ven los eventos y ven la organización y dicen, oye, tienes mucha organización, oye, tienes chidos miembros, oye, tienes chidas actividades, tienes chidos eventos. Y digo, pues muchas gracias, pero es que pues, no ven lo que hay detrás, ¿no? No ven las noches donde yo estoy intentando resolver problemas internos, tratando de mantener unido al grupo o preguntándome si realmente estoy haciendo las cosas bien. O sea, yo sí decía, lo estoy haciendo bien, de verdad todo lo que yo tenía planeado desde un principio, ¿lo estoy logrando o qué me está fallando? Pero aún así, pues no me arrepiento. La verdad, no.
porque incluso todas las experiencias malas pues terminaron enseñándome algo, ¿no? Aprendí que perder la paciencia puede destruir muchísimo, que la comunicación realmente puede salvar o hundir un grupo, que corregir con humillación nunca trae nada bueno, que el liderazgo no se trata de controlar personas, sino de aprender a guiarlas. Yo creo que para mí esa parte del liderazgo es algo impresionante, ¿no? Que no es te voy a mandar, sino te voy a impulsar a que tú también puedas guiar a otros. Eso es un cambio radical totalmente. Y dices, aquí empiezas a aprender más, empiezas a crecer, que no solamente te quedas tú como cabeza, sino que tú impulsas a otros para que guíen contigo, si siguen ahí contigo, pues que te acompañen en esa construcción de ese grupo. Pero también habrá momentos, y también es otra parte difícil del liderazgo, es el aprender a dejar que otros lideren y no solamente tú. Y entonces ahí fue cuando vi las cosas como iban avanzando. La verdad, en lo personal nunca llegamos a una buena cantidad de miembros, en las cuales los que ya estaban presentes pues ya no había participación, ya no había esa motivación, y aunque yo trataba de dar todo nuevamente, pues ya no empezaba a haber mucho resultado. Y luego los que se quedaron en la administración, porque en realidad fuimos muy pocos, muchos me decían, sobre todo uno, no, pues vamos a hacer estos cambios, hay que hacer esto, que no sé el otro. Y cuando ya los íbamos a hacer, no estaban, no, o porque no podían, o cosas así. Entonces fue cuando nuevamente solamente fui yo otra vez solo en mi administración, aunque ellos estuvieran, pues nunca hubo tampoco esa iniciativa de querer apoyar a levantar el grupo, solamente una chica. Pero fue cuando llegó el tiempo en donde yo me tenía que ir a un viaje por una semana, en donde pues en ese lugar al que yo iba a ir no iba a haber mucha señal, o sea, iba a haber nada de señal. Entonces no iba a poder yo estar muy al pendiente del grupo. Entonces, cuando yo les comento a mi administración, les digo, pues no voy a estar, necesito y les confío el grupo, por favor, hagan lo que tengan que hacer, cambien lo que tengan que cambiar en buen plan, o sea, nada más avísenme los cambios que hicieron, si funcionan, qué chido, si no volvemos a cambiar, no hay problema. O sea, yo ya les confié las cosas, yo ya les dije, ahora les paso la batuta a ellos, ¿no? En donde pues me dicen, no, pues sí, no te preocupes, nosotros nos encargamos. Y cuando yo me voy a ese viaje, llega la mitad de semana en donde me llega una poca señal y nada más veo que no hubo absolutamente nada, sino prácticamente se fueron más miembros. El clan prácticamente ya estaba muerto. Entonces fue cuando en ese momento yo vi y dije, no, hasta aquí llegué. Porque ya no sirve el que yo me siga esforzando ahí, porque ya no íbamos a poder avanzar. Tendría que haber pasado un milagro para que pudiéramos levantar así como si nada el grupo, pero yo la verdad, yo ya no tenía tampoco esa creatividad, ya no tenía esas formas para poder volver a levantar al grupo, volver a conseguir gente o cosas así por el estilo. Ya no. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de cerrar. Me dolió, me costó muchísimo el cerrar ODN, pero pues no solamente es al final ahí, sino que ODN se queda en mi corazón, que ODN pues siempre será parte de mi vida, de mi experiencia. Y nuevamente, o sea, todos estos errores pues me han ayudado para crecer, para mejorar. Y sinceramente creo que si no hubiera pasado por cada uno de esos clanes, problemas y decepciones, jamás habría podido crear algo propio con una visión distinta. O sea, yo creo que me quedo satisfecha en que pude lograr crear mi propio proyecto, aunque no duró mucho, pero de que pude lograr algo después de todo lo que ya me había tocado vivir. Y porque, pues,
aunque las cosas no son perfectas, porque pues nada es perfecto, o sea, como seres humanos pues tenemos esta parte del equivocarnos, pero pues también depende de nosotros el cómo ver el error. Y aunque pues no todo sea perfecto, siempre puedes aprender algo de ello. Algo que yo siempre llego a decir a mis amigos o cuando me piden un consejo, pues yo siempre les resalto: saca la joya en medio de la basura, prácticamente. O sea, de todo lo malo, que es lo bueno que te ha tocado aprender de ese momento. Entonces, cuando yo cambio el chip de, en vez de solamente quedarme viendo todo lo malo, pues ahora siempre ver lo bueno de todo lo malo. Siempre, siempre, siempre. Para empezar, porque eso te vuelve más positivo, te vuelve menos negativo, pesimista, y pues avanzas más tranquilo, por lo menos un poco más alegre y no todo el tiempo amargado. Y sinceramente, creo que muchas personas podrían sentirse identificadas con varias de las experiencias que acabas de contar. Porque aunque todos vivimos situaciones distintas, hay errores, desgastes y conflictos que terminan siendo bastante comunes dentro de este mundo. Así que me gustaría profundizar un poco más algunas cosas que mencionaste. A lo largo de tu experiencia, ¿cuál fue el error más difícil de reconocer en ti misma y qué cambió después de asumirlo? ¿Cuál fue mi error más difícil? Yo creo que el no saber poner límites. Ya lo estoy mencionando a todo lo largo de este podcast, de este momento, de este espacio, porque muchas veces yo dejaba pasar demasiadas cosas solamente para que valoraran lo que yo hacía o para intentar encajar o ser una buena persona para ellos. Y sinceramente, cuando yo me di cuenta que en vez de recibir lo bueno empezaba a recibir lo malo, empecé a tener ese desgaste emocional, ¿saben? Y me empezaba a hacer ya daño. Y cuando aprendí a poner el límite, sí hubo un gran cambio después, cuando reconocí eso. Porque aunque ya aprendí a poner el límite, y también para que me respetaran, porque muchas veces no me tomaban en serio. Entonces fue cuando, pues hasta aquí, ¿no? Un líder también debe de saber poner límites. Y creo que eso es algo bastante importante, porque muchas veces personas dentro de la administración sienten que deben soportarlo todo para demostrar compromiso. ¿Has visto caer varios clanes por conflictos internos? ¿Qué señales crees que indican que un grupo está a punto de romperse? Principalmente cuando el equipo administrativo deja de coordinarse. La falta de comunicación, las oposiciones, el pasarse responsabilidades entre todos y que nadie realmente las tome. O sea, yo paso la bolita y al final a quien le voy a echar la culpa es al otro porque yo le dije y él no lo quiso hacer. O también cuando el líder deja de prestar atención al equipo y cuando el compromiso empieza a desaparecer. Ahí es donde poco a poco todo comienza a desmoronarse. O sea, yo creo que esas son las principales. Y honestamente, ese último que dijiste pesa bastante, porque muchas veces los grupos no se destruyen de golpe, sino lentamente. ¿Cómo equilibras la autoridad y el respeto al momento de corregir a alguien dentro de un equipo? La verdad es que está muy buena esta pregunta porque muchas veces nada más nos enfocamos en una y dejamos de lado lo otro, lo que es importante, ¿no? El respeto y la autoridad en el corregir a un grupo. Para empezar, nuevamente, nunca lo hagas frente a otros. Siempre, siempre. Hay una frase que yo llegué a escuchar hace tiempo que dice: corrige aparte y felicita por fuera. O algo así decía, ¿no? Ya si otros la conocen, pues ahí me dicen y todo chido. Pero sí, más o menos era así la frase, ¿no? Felicita frente al grupo, corrige en privado o aparte, o corrige en lo oculto, o algo así decía la frase. Y pues es que es importante, ¿no? Por fuera tú vas a dar una felicitación, por fuera tú vas a reconocer lo bueno de la persona, y cuando hay que corregir algo siempre lo vas a hacer aparte.
¿Por qué? Porque si tú lo haces frente al grupo, para empezar, estás humillando. Y eso fue lo que ya anteriormente platiqué de esa experiencia pasada. Y siempre pues empezando por ahí, ¿no? Que corriges en privado a la persona. Nunca, nunca, nunca lo hagas frente a otros. Y si no hay otro momento para corregir, ok, lo hago, pero no es lo mismo corregir afuera que corregir adentro. Entonces siempre, siempre, siempre tienes que corregir aparte. Y siempre pues, entonces siempre, siempre, siempre tienes que corregir aparte. Y para tener ese equilibrio, primeramente, si tú vas a dar la corrección, el que tiene que dar el ejemplo primero eres tú. En lo que haces y lo que no haces. O sea, todo afecta en lo que hagas o no hagas. Si tú eres el líder, si tú eres el administrador, si tú eres el encargado de comunicación, si tú eres lo que te toque hacer a ti, tú estás dando ejemplo. Y lo que hagas y lo que no hagas va a afectar a todo el grupo. Entonces, tienes que dar tú primero ese ejemplo para luego poder corregir. Porque para tener esa autoridad, no necesitas llegar al extremo de ser autoritario, ¿no? De que yo solamente te voy a regañar y se acabó. No, sino nuevamente el tener ese punto intermedio es hacerle ver a la persona cuál fue su error, pero también ayudarla a entender cómo puede mejorar, no solo quedarse ahí. Y no tampoco darle todo resuelto, todo en bandeja de plata, pero sí explicarle por qué de la reacción de él, pero sí también de su corrección. O sea, aquí vamos a resaltar esa corrección y hacerle entender que no se trata de humillarlo, sino de impulsarlo, de que crezca, que no se quede solamente ahí. Y creo que eso marca muchísimo la diferencia entre un líder que inspira y uno que solamente impone. Si pudieras volver al inicio de todo tu recorrido dentro de los clanes, ¿qué harías diferente? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que primero, si volviera a pasar por ese recorrido en los clanes, sí, yo creo que primero sería aprender realmente cómo funciona una administración desde adentro, ¿no? Entender la estrategia, la organización y sobre todo la cercanía con las personas del grupo, porque muchas veces existe esa barrera entre administradores y miembros, ¿no? Cuando al final de cuentas, pues todos siguen siendo personas, todos somos humanos, ¿no? Y sí, debe de existir ese respeto, ¿no? Pero sin olvidar que también tú puedes convivir, puedes socializar, escuchar y generar esa confianza con quienes forman parte de ese equipo, ¿no? Y antes de continuar, gracias Annie Mary por compartir todo esto con nosotros, porque creo que muchas veces es complicado hablar de errores propios, de experiencias incómodas o incluso de momentos donde uno también se sintió perdido dentro de algo que quería sacar adelante. Seguramente muchas personas se sintieron identificadas con varias de las cosas que mencionaste. De hecho, mientras preparamos este capítulo, llegaron distintas preguntas por parte de la audiencia, algunas bastante curiosas, otras muy personales, pero todas relacionadas con algo que hoy mencionaste: el miedo a equivocarse, la presión del liderazgo y el cómo construir un mejor ambiente de un clan. Oh, interesante, ok, adelante, claro que sí. La primera pregunta dice: ¿cómo puedo ser más divertido para no aburrir a los integrantes? Mira, hay dos factores importantes que tienes que tomar en cuenta siempre. Lo primero es la creatividad y tu manera de involucrarte con los chicos. Y segundo, el ambiente y la actitud del grupo. Por ejemplo, puedes tener mucha creatividad para hacer las dinámicas y tener toda la actitud, la motivación para que los chicos participen o cosas así, pero si el grupo no participa, no habla o cada quien anda en lo suyo, claramente no va a funcionar. O sea, cuando no hay una respuesta por parte del grupo, pues no va a funcionar. O al revés, también puede pasar así. Puede haber mucha participación y buena actitud del grupo, pero las dinámicas terminan siendo siempre las mismas y no hay nada diferente.
Entonces, muchas veces no se trata solamente de ser divertido, sino de convivir con las personas, escucharlas, abrir ese espacio para propuestas, incluso para que los chicos puedan proponer ideas para juegos o cosas así. Y también entender que tu manera de actuar y tus decisiones afectan muchísimo el ambiente del grupo. La siguiente pregunta dice, yo apenas estoy entrando a un staff pequeño. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser un buen líder, pero tiene miedo de equivocarse mucho? Ok, la respuesta es simple. Nadie es líder si tiene miedo a equivocarse. Repito, nadie es líder si tiene miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza se equivoca, pero del error se aprende muchísimo más que solo de escuchar teoría, ¿sí? De que yo siempre escucho que un buen líder hace esto, lo otro. Sí, pero no me sirve porque para empezar, ¿cómo lo pongo en práctica? Y muchas veces cuando lo pongo en práctica me llego a equivocar. Entonces, pues aprendes más del error que solamente de la teoría que siempre escuchas repetitivamente o cosas así. Un líder aprende, corrige y vuelve a intentarlo siempre, siempre. Y también algo muy importante, un líder nunca deja de aprender. O sea, tú no siempre estás como un maestro con su alumno. No siempre va a estar el maestro con el estudiante diciéndole todo el tiempo una teoría, un tema. ¿Por qué? Porque de esa manera solamente va a aprender el alumno. No. Y que el maestro ya no es apto para seguir aprendiendo, solamente es transmitir un conocimiento. No. De hecho, en la actualidad, en el avance de la educación, pues ahora se hace ese cambio diferente, ¿no? Que el maestro es un facilitador, pero sigue aprendiendo también y buscar nuevas formas para que el estudiante siga obteniendo su aprendizaje en la manera en cómo el estudiante lo absorbe, lo aprende, ¿no? Lo comprende, el conocimiento. Y es igual, el maestro sigue aprendiendo, ¿no? Entonces es igual con esto ya traducido con el líder, ¿no? Que el líder siempre sigue aprendiendo, nunca deja, no se cierra al aprendizaje de lo que sigue viviendo en su desarrollo. Como guía, como líder o como te toque estar haciendo tu rol en ese momento. La siguiente pregunta dice, después de tantas malas experiencias, ¿nunca pensaste en dejar completamente este mundo de clanes? ¿O qué fue lo que te hizo seguir? La verdad, sí hubo momentos donde sí quise irme. Ya lo estuvimos platicando anteriormente, ¿no? Las razones. Pero que incluso fuera de la pantalla, ya en mi vida personal, pues siempre he intentado y entendido que las malas experiencias me ayudan a crecer siempre. O sea, siempre sacar lo bueno, lo mejor que se pueda a pesar de todo lo malo. Y pues todo esto que es lo que me impulsó muchísimo a querer hacer la diferencia, ¿no? No para resaltar, sino para demostrarme a mí misma que podía construir algo mejor, ¿no? Y pues también me impulsó el hecho de que realmente me gusta liderar. O sea, es algo que a mí me gusta, ¿no? El aprender y el conocer personas es algo que me gusta, ¿no? Y hubo líderes y clanes que me inspiraron muchísimo, ¿no? Sobre todo EKZ y sobre todo otros dos amigos que siempre me dijeron, tú eres chida en esto, ¿por qué no lo haces tú, no? O sea, como los que siempre estuvieron ahí impulsándome, ¿no? Y dije, yo también quiero llegar a ser así. O sea, yo veía y me reflejaba cosas así, yo decía, no, yo quiero llegar a eso, ¿no? Es algo muy bonito. O sea, a pesar de lo malo, yo veía y dije, qué impresionante, por eso yo quiero llegar a ser así. Y sinceramente, pues todo esto me ayudó muchísimo a conocerme mejor, ¿no? O sea, hasta dónde yo puedo llegar, cuáles son mis límites, cuáles son mis capacidades y hasta dónde también no puedo superar, llegar a superar mi zona de confort, salir de mi zona de confort o cosas así por el estilo, ¿no? Es algo muy bonito y muy impresionante por lo mismo, ¿no? Yo siempre he procurado de ver lo positivo siempre a pesar de lo malo y eso fue lo que me ha impulsado a seguir adelante y a no tomar la decisión todavía de ya no quiero saber nada de clanes. Y esta última pregunta dice, ¿cuál dirías que fue el error que más te marcó dentro de los clanes? Yo creo que ese error fue el no haber puesto un límite cuando debía hacerlo.
desgastarme demasiado intentando dar lo mejor de mí en lugares donde realmente no estaban valorando nada de lo que hacía, llegó un punto donde incluso hacer las cosas bien parecían convertirse en un problema. Pero pues ahí yo entendí algo importante. Muchas veces el problema no eres tú, el problema no soy yo, sino el ambiente que no me deja crecer. O sea, el lugar, los chicos, donde sea, que no me está dejando desarrollarme, ¿no? Y cuando no existe el apoyo ni trabajo en equipo, pues todo se vuelve más difícil, ¿no? Y pues de eso también yo aprendí, ¿no? Que dentro de la administración, pues que todos son líderes, ya lo dije, sin importar el rango que tengamos. Todos somos ejemplo para alguien, pero también tiene que existir una cabeza que guíe con claridad hacia dónde quiere llevar el equipo. Un líder aprende a delegar, a confiar en su equipo y a ayudar a crecer a quienes trabajan con él. Y algo muy importante, no tener miedo. Y bueno, Annie Marie, nuevamente gracias por haber estado aquí con nosotros. Sinceramente, apreciamos mucho la confianza que decidiste darle a este proyecto, sobre todo porque sabemos que no todas las personas se sienten cómodas hablando de este tipo de experiencias o contando cosas tan personales dentro de este mundo. Gracias también por cada consejo, por la sinceridad con la que hablaste y por la forma tan transparente en la que decidiste expresarte durante toda esta conversación. Creo que muchas personas van a quedarse reflexionando sobre varias de las cosas que mencionaste hoy. Y bueno, antes de finalizar, normalmente en esta sección solemos promocionar el clan o comunidad de donde provienen nuestros invitados, pero en esta ocasión queremos darle espacio directamente al trabajo personal de Annie Marie y a lo que ella realiza fuera de los clanes. Para quienes estén interesados en seguir su contenido, hablar con ella o incluso buscar orientación respecto a liderazgo, resolución de conflictos o acompañamiento más personal dentro de estos temas, pueden encontrarla en TikTok. La podemos encontrar como AnaOFC_MariaFer0510. En Instagram la podemos encontrar como AnnieMarieOFC_0510. Y en Discord, al igual que Instagram, la podemos encontrar como AnnieMarieOFC_0510. Actualmente ella brinda apoyo y acompañamiento relacionado al desarrollo de liderazgo, resolución de conflictos y orientación para personas que estén pasando por situaciones similares dentro de sus comunidades o equipos administrativos. Y nuevamente y me sumo al agradecimiento de verdad por este espacio y por permitirme compartir un poco de todo esto. La verdad estoy muy agradecida, muy contenta. Y realmente, de verdad, yo espero que, aunque sea una pequeña parte de lo que estuve compartiendo en este espacio, pues pueda ayudarle a alguien más. La verdad, me quedo con eso y cualquier cosa, aquí estamos. Muchísimas gracias, de verdad. Después de escuchar toda esta historia, creo que algo queda bastante claro. Muchas veces pensamos que liderar es tener autoridad, saber mandar o mantener un clan en pie. Pero hoy entendimos que liderar también significa equivocarse, aprender a levantarse, reconocer cuando algo nos está dañando y, aún así, seguir adelante sin perder quiénes somos. Porque detrás de cada conflicto, cada decepción y cada caída también existe una experiencia que termina formando a la persona que eres después. Agradecemos profundamente a Annie Marie por abrirse de esta manera, por compartir no solo sus logros, sino también sus errores, sus momentos difíciles y todo aquello que le ayudó a crecer dentro y fuera de los clanes. Y por supuesto, queremos agradecer enormemente a nuestros clanes patrocinadores, quienes confiaron en este proyecto y nos ayudaron a llegar a más personas. Black Diamond y Arctic Eclipse. Gracias por apoyar este espacio donde las historias finalmente pueden ser escuchadas. Y antes de retirarnos, queremos dejarles un pequeño adelanto de lo que será nuestro próximo capítulo.
que intentaron ocultar. Una historia donde las acusaciones, las versiones manipuladas y el silencio comenzarán a romperse poco a poco. ¿Qué sucede cuando un clan intenta defenderse, pero las contradicciones empiezan a aparecer? ¿Y qué pasa cuando alguien decide contar aquello que muchos querían mantener oculto? Eso lo descubriremos en el próximo episodio. Yo soy Asker. Gracias por acompañarnos en el episodio 2. Aprender a liderar entre errores y experiencias. Esto fue La otra cara de la moneda. Nos vemos en el próximo episodio.